Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos. Mi nombre es Pilar Escalante, Pichu Escalante. Hoy nos encontramos dentro de el ciclo, el evento de Nosotras Movemos el Mundo, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con 3 compañeros para poder compartir, dialogar, poner en tensión algunas ideas, preguntas, disparadores que tengamos sobre sexo, sexualidad, anticoncepción, cuidados y lo que vaya surgiendo en el compartir. Bueno, hola, mi nombre es Rosa Rodríguez Cantero, soy escritora, escribo poesía erótica. En este momento me estoy dedicando al erotismo en la tercera edad, porque parece ser que la gente vieja ya no coge y no es cierto. Entonces, mi idea es movilizar eso entre la gente. A mí me gusta decir los viejos, a mí me gusta que me digan vieja, no de la tercera edad o adulta mayor. Vieja es más cariñosa y es más tierna. Y bueno, que la gente de nuestra edad recupere las ganas de seguir cogiendo, de seguir amándose, de seguir descubriendo la sexualidad que tiene que estar vigente hasta las últimas consecuencias. Bueno, mi nombre es Melissa Pereira, soy médica, ginecóloga y obstetra. Desde el 2017 formo parte de una red social que explotó en este último tiempo con un cambio de paradigma de la manera de abordar lo que es la salud, en mi caso sexual femenina, porque es ginecológica, pero creo que nos atraviesa a todas las personas, tanto hombres como mujeres o como nos identifiquemos, y es eso, empezar a reconocernos y hablar de temas así como se habla de sexualidad en todas las edades, desde el autoconocimiento, el propio cuidado. Yo siempre les digo que uno no puede cuidar algo que no cree merecedor de ese cuidado, y yo creo que si empezamos a reconocer cómo somos nosotros, empezamos con un cuidado personal y ahí, a partir de ahí, para con el otro. Así que en este encuentro creo que va a ser muy rico abordar estos temas que por mucho tiempo estuvieron silenciados, y bueno, hoy estar hablando de esto en este conversatorio creo que es un paso gigante y es algo a futuro que vamos a seguir trabajando. Mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez, soy periodista y activista, y en esa interseccionalidad de lo que somos también soy puto, soy persona viviendo con VIH y capricorniano. Actualmente soy editor de comunidad en Agencia de Noticias Presentes, columnista en Futurock Radio, y más que nada me dedico a... Hay algo bastante complejo, ¿no?, en esto de pensar como las sexualidades de viejes, de personas VIH positivas, de personas LGBT+, de pensarlas como si fuesen siempre la otra sexualidad y demás. Y en realidad no es que estamos pensando que seamos otra sexualidad. Yo como puto no cojo de otra manera. Yo como VIH positivo no cojo de otras formas. En realidad tiene que ver con cojo de otra manera si lo vamos a pensar desde lo patriarcal, desde lo más hombre, no como algo fisiológico, sino como algo social. Si se va a pensar mi sexualidad VIH positivo como algo especial, lo vamos a mirar desde dónde. Yo escribí un libro hace poco y me preguntaron si tenía un capítulo aparte de lo que es los trans o de VIH positivo. Y me decían, lo leí, ¿y por qué está dentro del capítulo, por ejemplo, en la identidad de género de adolescencia? Pero ¿por qué hacer un capítulo aparte si forma parte de uno de los procesos y etapas de la vida donde uno empieza a identificarse? ¿Por qué habría de hacerle un capítulo aparte? Y ahí está ese cambio quizás de paradigma en comunicación y en educación sexual. Mismo hablo de sexualidad y fertilidad en personas en serodiscordantes. ¿Por qué hacer un capítulo aparte de una persona con VIH? Si estamos todos teniendo sexo, todos esa pareja buscando fecundar un embarazo, ¿por qué distinguirlo y no ubicarlo dentro de una misma posición, quizás con menos o más pautas de alarma o algunas que otras
puntos a tener en cuenta y listo, y dejemos fluir. Buscan embarazo, son cero discordantes, son los dos seronegativos. Lo mismo un adolescente en búsqueda de su identidad sexual, de sus gustos, de sus procesos de cambio. Yo creo que hacerlo capítulos apartes denota esa barrera, ¿no? de lo que es alguien normal, alguien sano, ¿no? Sí, cuando decimos normal, ¿Qué es yo la no puedo dejar de normalidad? pensar en norma, en la Exacto. norma, en la normatividad. O por ejemplo, imagino lo difícil que debe ser cuando hablas de ginecología masculina. O sea, de repente hablar de un varón, una masculinidad con vulva. Exacto. O Es que sea, ahí es lo que vivimos intentando romper, Total. ¿no? De siempre pensar desde un centro único, ¿no? que sabemos que siempre es un Que nunca centro existe. patriarcal. Y además O sea, nunca existe. no. Porque ese varón blanco, heterosexual, propietario, no sé, si alguien lo conoce, avise porque realmente no existe. Y eso a todos nosotros nos deja como un capítulo aparte. Exacto. ¿No? Y después, quienes efectivamente ejercemos, vivimos nuestras sexualidades, nos encontramos mucho más desde otros lugares que no son los nombrados, que para los que no tenemos discursos, palabras. Yo jamás me pienso como una minoría. Cuando decimos minoría es, sí, claro, soy minoría en los espacios de acceso al poder y de toma de decisiones y demás. El mundo no es heterosexual. O sea, Argentina, por ejemplo, viven 140.000 personas con VIH. ¿Dónde están? ¿Por qué no podemos dialogarlo? Nunca vamos a ser minoría. Somos minorías en la representatividad, somos minoría en los espacios de toma de poder y de decisiones. Pero, y creo que relacionado con eso también es el tema de las edades, ¿no? De hasta qué edad se puede y qué, ¿no? Claro, sí, no. Los abuelos son las abuelas para tejer o hacer guisos de abuela y torres de caramelo, como dice Charly García. Y el abuelo, bueno, para juntar unos mangos y comprarle el celular más nuevo al nieto. Claro. Pero se olvidan de la vida afectiva, amorosa, sexual que tenemos. Yo la vivo plenamente. Yo soy viuda hace muchos años y no tengo pareja estable, pero vivo la sexualidad como puedo. Y además siempre reproduciendo justamente la sexualidad reproductiva, ¿no? Total, Entonces, cogemos como si hay fuese que, alguien embarazarse. de algún modo, encontrar cómo recrear esa escena, ¿no? De de reproductiva, de penetración, de fecundación, etc. Y eso es lo que también nos pasa muchas veces a las mujeres ante la menopausia. Claro. La idea que se nos ha puesto de que en cuanto ya no tenés posibilidad Exacto. reproductiva, no hay vida sexual. No hay vida sexual y no hay riesgo. Uno dice, bueno, dejé de cuidarme porque ya no puedo quedar más embarazada. Sí, pero Total. ahí es donde Claro. se demuestra esa sexualidad activa, silente, porque es donde la sociedad quizás mucho no lo nombra, y el aumento de las infecciones de transmisión sexual a una determinada edad, HPV, VIH, donde dicen, bueno, dejo de usar preservativo o métodos anticonceptivos porque ya no hay embarazo. Esa concepción, ¿no? Y no se habla tampoco, y el otro no tiene por qué quizás darse cuenta que también es necesario hablarlo, decir, cuídense igual con Claro. preservativo, con métodos de barrera, tengan la edad que tengan. Mismo la orientación y esa identidad sexual puede variar durante la vida y tengan la edad que Claro. tengan. Sí, sí. Tomo algo de lo que charlábamos afuera también. ¿Qué ideas de cuidado aparecen en las relaciones sexuales en general? Digo, nos cuidamos de otros, nos cuidamos del enfermo, de la enferma, nos cuidamos de la infección, nos cuidamos del embarazo no deseado. Entonces, muchas veces aparece atravesada la misma práctica sexual que uno intenta, busca que sea un momento de disfrute, de relax, a veces, de encuentro, y está atravesada, está como balizada, ¿no? La cancha está marcada por el miedo, por el peligro, por un montón de cuestiones. Cuando en la búsqueda, digo, cuando pensamos en una ética del cuidado, ¿no? De reconocer al otro, a la otra, a les otros que tengo al lado, alrededor, arriba, abajo, como se pueda y como salga, ¿no? Hay tal vez ahí otra búsqueda en el cuidarse, ¿no?
Claro. de reconocerse, de cuidar el cuerpo del otro y el propio desde el disfrute. Claro. Que ahí me parece un punto de fuga interesante para empezar a... Sí, ahí nace una reciprocidad. Me cuido para cuidarte o te cuido para cuidarme. Y Hay también, un ida y vuelta. claro, va desde la sensación de no generar miedo, sino de generar información, de generar qué es lo que uno intenta desde el consultorio, desde la comunicación, que no hagas esto por... No. O sea, a ver cómo funciona. Yo a nivel ginecológico a veces dicen, wow, esto funciona de manera maravillosa. Bueno, aprendamos a cuidarlo. Si ves algo fuera de la normalidad, no, o sea, no ir al pánico, porque el pánico quizás te hace hacer las mismas cosas y esas pautas de alarmas que uno tiene que tener las evita y dice no, y niega Claro. quizás Sí, algo que está o sucediendo. lo que decíamos recién, no las comunica, porque cuando voy al médico, lo primero que me dice el médico es, no hagas esto, usa Exacto. preservativo. Y primero es como, primero que a ver, si de repente en mi encuentro sexual consensuamos el no uso de preservativo, también hay que abordar esos temas. Porque no es que Claro. en la publicidad dicen, usa... El VIH, por ejemplo, es una situación de salud muy objetificada. Es, toma la pastilla, usa el preservativo. Y no se habla de quién toma esa pastilla. ¿Esa persona puede tomar esa pastilla? Emocionalmente, ¿cómo está? Porque es agotador. ¿Tiene agua? ¿Tiene techo? Vivimos en Argentina con una ley de VIH del año 1990. Imagínense cómo dialoga con el cotidiano del año 2021. Una ley que en el año 2016 y en el año 2018 en diputados se dejó caer. Entonces, cuando yo hablo de que mi garche es político, me refiero a eso. Y que eso denota la falta de diálogo Total. y de medios para empezar a tomar conciencia de lo que realmente somos, de lo que nos sucede, que lo que te sucede a vos le puede suceder a cualquier otra persona, nadie está exento. Eso es también porque uno a veces se cree, algo habrás hecho o algo... Claro. Algo habrán hecho. Y entonces es ahí donde también uno dice, bueno, el tema del BPH, que es socialmente más del 80% de la población da con test de BPH positivo en algún momento de su vida. El tema de la promiscuidad, ¿qué es ser promiscuo? Entonces, si tenés relaciones sexuales ocasionales, sos un ser promiscuo. Claro. ¿Y ¿Y qué esa significa? palabra qué es? ¿Qué significa? Y me hace más o menos culpable de ir a un control médico. Hay que cambiar una manera, ese paradigma de escritorio, personal de salud. Se ven igual campañas mucho más desestructuradas, pero no sé si todavía llegan a la raíz, al nervio que hacen que las personas se puedan acercar y evacuar todas las dudas. Pero es que hoy en día muchas personas siguen muriendo por causas relacionadas al SIDA, porque tiene que ver con esto de, y bueno, si tenés VIH, es porque esto que decíamos recién, porque algo habrás hecho, Claro. si tenés HPV, o ahora lo vivimos durante las campañas de aborto, y bueno, ¿para qué abriste las piernas? Hay todo un sistema punitivista, hay un sistema punitivista, pero incluso cuando uno va al médico. O Porque sea, hay un sistema de control, digamos, pero es en donde, total. insistimos, la sexualidad está pensada masivamente o hegemónicamente para la reproducción. Entonces, todo lo que se mueve de ahí Va a ser castigado. tiene que ser va a controlado, castigado. Entonces, Claro. la sexualidad luego de la menopausia. Eso viene de la Iglesia católica, apostólica y romana. Cuando yo tuve mi primer hijo a los 17 años, Sí. pero la mujer cogía para parir, para Claro. parirle al hombre los hijos que él quisiera. La mujer no cogía para disfrutar. ¿Qué es eso? El que disfrutaba era el hombre. Cuando yo tuve mi primer hijo, que cuando yo me fui a internar no sabía por dónde me iba a salir la criatura porque nadie me había podido explicar. Después que nace, mi marido entra a ver el nene y el médico le dice, bueno, ahora buscate una negra por ahí porque a esta por 40 días no la podés tocar. Recién parida. Y cuando tomé la comunión, tenía 9 años, cuando la primera vez que me voy a confesar,
lo primero que me pregunta el cura es, me dice, ¿vos haces cosas malas con los muchachos? Y yo decía, ay, sí, yo juego a la pelota con mis hermanos, monto a caballo, ando en bicicleta, hago cosas horribles. No tenía ni idea de qué me estaba preguntando. Posiblemente cuando a alguna chica le decía así, cuando más o menos entendía, el tipo se pajeaba en el confesionario. Porque ¿para qué te preguntaban? A mis hermanos varones también, hace poco hablábamos. ¿Vos te tocás a la noche? ¿Te tocás? Pero decime la verdad, ¿vos te tocás? Y dice mi hermano, y seguramente él se estaba tocando ahí porque era esa insistencia. Y eso era pecado. Todo era pecado. A mi criterio, se necesita un equilibrio, tanto en información como en lo que somos. Cada ser es individual. Total. Y le atraviesa la misma situación de diferente manera a cada persona. Yo es lo que veo, por ejemplo, en las redes sociales, que uno comparte experiencias, todo, pero digo, bueno, paren un poco. O sea, cada uno tiene su propia experiencia. Y a nivel sexual, que ahora es un boom, y con la pandemia fue como que se empezó a hablar muchísimo. Digo, bueno, no nos condicionemos tampoco en lo nuevo, porque ahora hablamos todos y todos tenemos sexo, y el que no, o el que está en un momento de la vida donde no lo despierta nada, y está bien que así sea, tampoco está en una falla. Yo considero eso, el buen uso de la información también es un aprendizaje de cómo uno lo va tomando cuando lo lee. También además, perdón, se habla de la sexualidad desde un punto pensando de que todas, todos y todes estamos en el mismo, o sea, en el mismo punto de partida. Claro. No va a ser lo mismo mi sexualidad si yo respondo o no a una belleza hegemónica, si tengo cierta edad o no, si tengo cierto poder adquisitivo o no. Si yo tengo que criar un niño, no voy a tener tanto tiempo para tener 2 o 3 citas de Tinder. Si yo no estoy tan bueno como para lo que pide el mercado en este momento, y por ahí mi pareja sí, y flasheamos poliamoros divinos, estamos todas modernísimas, de repente a él le van a caer 10 propuestas y a mí de refilón una, y va a ser como, de repente estamos saliendo a la cancha con capitales eróticos muy distintos. Bueno, porque históricamente pensamos el poder, o se nos quiso hacer creer que en el sexo no juega el poder, ¿no? Y que ahí de repente, entre las sábanas somos todos iguales. El sexo de lo que menos tiene es de sexo, de coger de lo que menos tiene. Tiene más de poder, tiene más de clase, tiene más... ¿Cómo se negocian las prácticas, la anticoncepción, los deseos, cuando se juegan relaciones desiguales, ¿no? Que no siempre son opresoras, pero que son desiguales? Digo, no es lo mismo en una relación heterosexual de lo más clásica, etcétera. El varón va a tener unas herramientas que a nosotras nos costó años construir, si las construimos, ¿no? Y si las tuvimos, etcétera. En una relación atravesada por desigualdades de clase, va a haber desigualdades en el acceso a la información, al lugar individual, ¿no? Al deseo, la edad. Cómo se juega en una relación sexual consentida entre mayores de edad, etcétera, en donde hay muchísima desigualdad de edad en esos cuerpos. Bueno, personalmente se me dio muy bien. Y yo tenía mucho miedo. Yo pasé 25 años, entre los 45 y los 60, y los 65 casi, sin tener relaciones sexuales. Porque había tenido una vida muy promiscua. Yo me vine sola a Buenos Aires con 5 chicos a trabajar. Entonces tenía Garch and Go, donde enganchaba. Era un toque y me voy. Y de pronto me encuentro con que tengo 5 nietos que vienen los domingos a comer a mi casa. Y se me dio por parar. Que no quiero más esta vida. No quiero salir con cualquier tipo. Claro. O levantarme un tipo en un baile, y bueno, y paré. Y hace 3 años empiezo a salir con un chico que tiene 20 años menos que yo. Y me dio mucho miedo primero. Yo no sé si lubrico. Yo ya no tengo movilidad en las piernas. ¿Cómo se va a dar eso? Bueno, y él me sacó todos los... Yo te quiero así como sos. Y sí, realmente lubriqué naturalmente. Y bueno, y el cuerpo se acomoda a lo que se puede. Tampoco me iba a pedir que le ponga las patas arriba de la oreja, pero
Y lo hermoso de eso fue que a la tercera o cuarta vez que salimos, después que no salíamos, en realidad íbamos a mi casa. Después que salió, a un par de horas, me llama y me dice, qué lindo me cogiste. Nunca un tipo me había dicho que yo lo cogía a él, nunca. Y eso cambió le da otro tinte a la relación. Sí, a la relación y a tu percepción como decir, bueno, o sea, yo también tengo sexo y doy sexo, ¿no? Claro. Porque es el típico de me cogí a una mina. Porque es Cómo así. me lo garché, o te voy a garchar, o cómo te estoy Claro. garchando. Yo ahí pensaba un poco, antes ustedes, las tres son comunicadoras, de algún modo, desde la poesía, desde el periodismo, desde la información y la divulgación, de temas siempre ocultados, íntimos, llevados, ¿no?, a un lugar del que no se habla, ¿no? Y el ponerlo sobre la esfera pública, el llevar lo individual muchas veces a lo colectivo, tiene que ser un desafío importante. Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, algunas cosas han ido contando. ¿Qué pasa? ¿Qué les ha pasado? Si quieren contar, digo, con esto, con poner en lo público eso privado. ¿Y qué le pasa al resto cuando se usa la palabra para desvelar eso? Digo, todas estas cosas siempre con velos, ¿no? Siempre ocultos, siempre con el gris, la metáfora. Claro, no, a mí de lo personal me fue muy bien siempre, porque soy aceptada y en distintas edades, porque he hablado en escuelas secundarias y he hablado en centros de jubilados. Y solo una vez una señora me dijo que le molestaba mi vulgaridad, pero una sola persona en cientos que me... No tengo un rechazo. Yo creo que el secreto está en obtener la información, pero asumirse qué es uno con esa información. Yo tengo re claro lo que soy. Soy una vieja, calentona, me gusta garchar. Lo tengo re claro y lo tengo asumido. Y soy eso. ¿Y en las secundarias qué pasa? Los pibes, las pibas, esto, porque es una imagen tipo mi abuela. Yo la verdad es que con todas las desconstrucciones del mundo, a mi abuela no la veo garchando. Lo voy a decir públicamente. No, y las chicas me dicen, ay, me gustaría tener una abuela como vos. O me gustaría poder hablar con mi abuela como hablas vos. Los varones son más reticentes. No, mi abuela no coge. pero después se abren. Un chico hizo un berrinche una vez en la escuela de Rumania, en Versalles. Pues yo estaba hablando y me dice, no, pero los abuelos no cogen. Mi abuela. Y le digo, ¿tenés abuelos? Sí. Bueno, te tengo malas noticias. Y empezó, no. Hasta puedo aceptar que mis viejos cojan, pero mi abuela no. Y bueno, y estuve charlando un rato con él y después me pidió disculpas. Me dice, es que me da cosas pensar que mi abuela y mi abuelo se meten en una cama a coger. Y le digo, les estás mezquinando lo último que tienen. Ellos no se van a llevar ni la casa, ni el auto, ni los ahorros. Se van a llevar la ternura y se van a ir con eso. Y que a la hora de morirse se mueran con una sonrisa porque tuvieron ternura, porque tuvieron amor y porque tuvieron sexo. ¿Qué te parece? Sí, lo que uno sucede es que crece creyendo que la sexualidad es ese activismo de cuando conoces a alguien y tenés relaciones sexuales. Que en salud, cuando se habla de educación sexual integral, dicen, no le van a hablar en el nivel inicial a mi nene de salita de 4 sobre sexo. Y uno dice, no le vamos a hablar de relaciones sexuales. O sea, la sexualidad va desde el reconocimiento de su cuerpo, del cuidado, del consentimiento. El consentimiento no es, hola, ¿puedo coger? No, es, te toco alguna parte de una parte del cuerpo que no corresponde a una persona adulta o un compañerito. Claro. Y el derecho a decir que no, del cuidado de su propio cuerpo. Y eso después, cuando uno empieza a aprender eso del propio deseo, de su propio cuerpo, porque a veces uno habla del deseo para con el otro, Claro. Que es lo que yo intento que se trabaje desde uno, cuando no se habla de ciertos temas, sexualidad en la vejez, de las personas con algún tipo de infección crónica, no se habla, se
se encierra en esa situación, hasta puede ese enojo llevarla a no ir a hacerse los controles, a Obvio. no querer tener sexualidad con otras personas. Y la idea es ese goce real y concreto desde lo personal. Es que total, todo goce es político en el sentido de que esta incluso hasta el recluirse o el no Exacto. estar o no hablar son respuestas que también lo que deberíamos preguntarnos es, por ejemplo, a este jovencito, esta situación es, ¿y qué carajo tenés que ver vos en la cama de tus abuelos? claro. ¿Qué es lo que nos pasa? Y eso traspolarlo a lo macro, a lo social. ¿Qué tiene que ver mi médico cuando le voy a preguntar con mis prácticas sexuales? Es como, che, yo te vine a preguntar qué hacer ante una reacción alérgica o ante una irritación. No es que vos me vengas a decir cómo voy a coger o dejar de coger. O incluso también hay una cuestión de llamar a democratizar las zonas erógenas. ¿Cómo no te va a calentar o me ha pasado de estar en encuentros sexuales y que de repente te tocan algo y decís, che, para, ¿cómo es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso ahí? O sea, che, está re bueno eso que estás tocando y que no es una pija, no es un culo, no es una tetilla, no es una boca. Entonces, la idea de democratizar zonas erógenas nace del compartir y nace del estar en ternura, en Claro. tranquilidad, En confianza, diálogo. total. De Y no te- permitirse los descubrimientos. Total. Porque a partir de recorrer un cuerpo hay descubrimientos que uno no se imaginaba. Una cosquilla, una arruga, no sé, un lunar, una caricia que por ahí lo sacude. Con respecto a tu pregunta, en mi situación, en lo que es las ciencias de la salud, la medicina, al principio cuando yo empecé a comunicar sobre ciertos temas, tenía mucho miedo, Claro. porque no se hacía, porque el lugar del médico es el lugar del escritorio, la seriedad, el guardapolvo blanco, esa unidireccionalidad que uno se sienta y bueno, te lo resuelvo. Te receto cosas. Te receto. Es el cosas para la panóptico de vida. Foucault, además. Y Estoy ahí entonces- desde mi superioridad mirándote. Como, Exacto, perdón, y te lo estoy cogí. diciendo y cumplilo. Y si no lo vas a cumplir, no vuelvas. Total. Porque no estás cumpliendo con lo que te estoy diciendo. Y a mí eso me hacía mucho ruido en la residencia, en esa... pero ¿cuál es la devolución? Y si no lo hizo, se está yendo con más dudas de las que tenía o con más miedos. La idea es generar como una relación, un ambiente de confianza, por más que no nos conozcamos y quizás nos vemos esta vez y nunca más. Para mí se tienen que ir con más de lo que vinieron. Claro. Y es como empezar una relación diferente a lo que era médico-paciente. Total. Es más la escucha desde el otro y después ver qué te puedo aportar yo. Estamos como ya llegando al horario, Marcan. Yo ahí afuera proponíamos si Rosa quería Sí. leer algo, pero me pareció una buena forma de cerrar. Pero Bueno, este libro es El amor en tiempos del PAMI y el poema que voy a leer se titula igual que el libro. El bastón y la renguera no serán impedimentos para tener sexo violento con algún viejo atrevido que tenga por bien vivido lo que lo ha dejado contento. Es cierto que con los años las cosas se hacen más lentas, pero si alguien me calienta, al Katresutra recurro y entre besos y susurros la libido se fermenta. El hombre se prende al Viagra, la mujer al lubricante, para llegar al instante del orgasmo placentero, y allí comienzan los pero que agobian a los amantes. Ya desnudos y en la cama nos besamos flacideces. Como tantas otras veces pasados de calentura, acomodamos posturas y el gran impulso aparece. Ya está todo preparado, no somos tan exigentes. Estoy estrenando dientes, una prótesis divina. Con ella muerdo en esquina para evitar accidentes. Siento el temblor de su boca acercarse a lo profundo. Tenemos breves segundos para dar justo en la nota, así que beso su chota para evadirme del mundo. Entonces, la puta madre, mis dientes plastificados, se sueltan desaforados y en esa pija blandengue, para armar flor de cachengue, quedan apenas colgados. Mi amigo no entiende nada, mira mis labios hundidos. Un desgarrador quejido anuncia el triste final. Todo termina muy mal y yo sin haber cogido.
Te amo. Muy bueno.